Buenas noches. Buenas noches, doctora. Adelante, podemos comenzar. Ya, perfecto. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con el módulo de neumología pediátrica. Eh, tengan, reciban un saludo de la Sociedad de Pediatría de La Paz, tanto los de que estamos acá en La Paz como los del interior. Hoy, excepcionalmente, vamos a hacer esta presentación por Zoom aquí en La Paz, por los problemas climatológicos que tenemos, así que los siguientes vamos a tratar de que sean presenciales. Bueno, entonces hoy tenemos la presentación del segundo tema, que es ¿cuándo un niño necesita oxigenoterapia? Ese es el tema. Y para ello tenemos dos invitadas especiales, a la doctora Adriana Asturizaga Mallea, que es neumóloga pediatra, y a la doctora Noelia Medina Dips, que es intensivista pediátrica. Voy a presentar a la doctora Adriana Asturizaga. Ella va a estar como expositora. Ella hizo su especialidad de pediatría en el Hospital del Niño de La Paz, doctor Ovidio Aleaga Uría. Hizo su subespecialidad como neumóloga pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias médicas en la UNAM y ella es neumólogo pediatra de la Caja de Salud de la banca privada. La doctora Noelia Medina Dips va a ser panelista. Ella es médico pediatra e intensivista pediatra. Ella hizo su carrera de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, su especialidad en pediatría en el Hospital del Niño, doctor Ovidio Aleaga Uría, de La Paz, la subespecialidad en terapia intensiva pediátrica en el Hospital del Niño, doctor Ovidio Aliaga Uría, de La Paz. Es médico de planta de la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital del Niño del doctor Ovidio Aliaga Uría. Un saludo especial a las dos doctoras y vamos a invitar a la doctora Adriana Asturizaga para su presentación. Adelante, doctora. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Eh, no sé si, doctora Viles, ¿me puede poner la presentación, por favor? Claro que sí, con gusto. Adelante, doctora. Bueno, buenas noches. Vamos a revisar hoy un tema que es realmente uno de los temas más importantes en cuanto al manejo del paciente pediátrico. Es cuando un niño necesita oxigenoterapia. La siguiente, por favor. Ok, primero, bueno, vamos a definir que la oxigenoterapia es un tratamiento como tal. Se considera como un medicamento y es el tratamiento de la hipoxemia. Al ser este un tratamiento, también previene complicaciones secundarias a la hipoxemia tisular y siempre y cuando el
este tratamiento se dé de manera adecuada, se prescribe, se dosifique como debe ser, se realiza una monitorización mientras el paciente está recibiendo oxígeno para poder de darnos cuenta, ¿no?, de algún efecto colateral o algún efecto secundario, es una terapia eficaz y segura. La siguiente, por favor. Lo segundo es definir qué es hipoxemia. Entonces, hipoxemia se considera como una presión, cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo del normal. Entonces, aquí ya viene un segundo concepto que decimos que es normal y sobre todo que es normal en una ciudad como la nuestra, que vivimos a 3.600 metros de altura. Entonces, normalmente a nivel del mar se considera una presión arterial en hipoxemia, o sea, menor, perdón, a 55 a 60 milímetros de mercurio, que correspondería a una saturación de oxígeno del 90%. Sin embargo, vamos a revisar más adelante que esto puede cambiar un poco en ciudades o en lugares de gran altitud. La hipoxemia traduce que no se da porque hay una disminución de la presión de oxígeno dentro de la mitocondria que no permite tener un metabolismo aeróbico. La siguiente, por favor. Ok, ahora esta es una revisión de niños que se han hecho antes, la hipoxemia puede ser aguda, puede ser subaguda o puede ser crónica dependiendo el tiempo que presenta, ¿no?, el niño. Cuando es aguda, cuando esto es menos de 6 horas, subaguda es cuando son entre 6 horas y 7 días, sostenida o ya pensando ya lo crónico estaríamos entre 7 y 90 días, y crónica cuando es más de 90 días, y normalmente estos son pacientes que tienen displasia broncopulmonar o que tienen alguna otra condición como por ejemplo una bronquiolitis obliterante o hipertensión arterial pulmonar. Y luego está esta generacional que la ponen acá en esta revisión, sin embargo, estos se la relacionan más con la altitud, ¿no? Entonces realmente no se considera como tal una hipoxemia, las saturaciones que nosotros tenemos como normales. La siguiente, por favor. No está la presentación. Ahí. Entonces, la saturación de oxígeno en grandes alturas, esto es igual importante recalcar, en un niño va a ser muy difícil que nosotros podamos medir la presión arterial de oxígeno porque para eso necesitamos una gasometría, y esto es más difícil poder hacerlo en un paciente pediátrico porque es doloroso y no vamos a poder hacer de todos los pacientes una gasometría arterial. Entonces la saturación de oxígeno que se toma por medio de un oxímetro es lo que nos ayuda más a poder determinar si está entrando o no está entrando con hipoxemia. Entonces, esta es una revisión que se hace en Perú a una altitud de 4.340 metros de altura, donde nosotros podemos ver que la saturación de oxígeno no es el 94, 92% que es a nivel del mar, sino baja, ¿no? Baja la saturación desde 83, a medida que son más pequeños, la saturación es más baja, y a medida que el niño va creciendo, esto va aumentando, pero con un promedio de un 85%. La siguiente, por favor. La siguiente es una revisión sistemática de varios lugares donde viven en altitud. La ciudad con menor altitud acá es de 2.500 y la mayor es de 5.100. Nosotros estamos acá por el medio. Y en esta revisión, el promedio de la saturación de oxígeno era alrededor de 94% como una media. Sin embargo, ustedes pueden ver que
a medida que va subiendo de altitud, empezamos con un 96, terminando en un 81, 80% como promedio en estas ciudades del Perú de gran altitud. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿por qué nosotros debemos tratar, o sea, para qué se da la oxigenoterapia, ¿no? Para tratar o prevenir la hipoxemia. Otra indicación también es tratar la hipertensión pulmonar, que muchas veces está asociado a procesos respiratorios y por lo tanto de esa manera se va a reducir el trabajo respiratorio miocárdico y aumenta la tolerancia del oxígeno. La siguiente, por favor. Ok. Es importante también ver que la hipoxemia va a estar por dos mecanismos, un mecanismo que va a ser pulmonar y otro que es extrapulmonar y cardiovascular, ¿no? Como les había comentado, es por la medición de la presión arterial de oxígeno por un medio de una gasometría, y la que nosotros usamos más y la que es más accesible es la saturación de oxígeno por medio de un pulsioxímetro. La siguiente, por favor. Ok, entonces dentro de los mecanismos pulmonares que pueden ocasionar una disminución de la saturación de oxígeno y traducirnos la hipoxemia, primero está la disminución de la presión atmosférica, ¿no? Vivir en gran altitud, o de las personas que viven en región a nivel del mar y que sube a la altitud, puede tener por la falta o de la disminución de la presión atmosférica, tener una hipoxemia. La segunda es cuando ya hay una alteración entre el espacio alveolo capilar y el lecho vascular, alterando la ventilación perfusión. Esto normalmente nosotros vamos a ver en neumonías, vamos a ver en procesos de obstrucción bronquial. El tercer mecanismo es por hipoventilación alveolar, que normalmente esto nosotros lo vamos a ver en pacientes neurológicos o pacientes que tienen, porque se altera el centro respiratorio o hay una alteración en la mecánica respiratoria, en los músculos, ¿no? Entonces son pacientes que tienen enfermedades neuromusculares sobre todo. Y el cuarto mecanismo es por un defecto en la difusión de la membrana alveolo-capilar. Esto no es tan común en pacientes pediátricos, son enfermedades más intersticiales, pero que también ocasionalmente se presentan. La siguiente, por favor. La oxigenoterapia, dentro de estos mecanismos que habíamos mencionado, realmente nos va a ayudar a resolver el cuadro cuando hay una reducción del FiO2, ¿no? Por la altitud, la oxigenoterapia resuelve el cuadro. Cuando hay una hipoventilación, también puede aliviar, al igual que puede aliviar parcialmente cuando hay una alteración en la ventilación perfusión, y realmente cuando hay una alteración en la membrana alveolo capilar en la difusión, puede aliviar, pero realmente a veces esto no, porque no se está resolviendo realmente el problema, ¿no? El problema está en el proceso de difusión. La siguiente, por favor. Ok, y hay otros mecanismos que son extrapulmonares o cardiovasculares que también podrían condicionar a hipoxemia. Una es las situaciones de bajo gasto, por ejemplo, un shock hipovolémico o una anemia, la intoxicación con monóxido de carbono, que también es muy frecuente en nuestro medio, y los shunts de derecha a izquierda. La siguiente, por favor. Ahora, el cuerpo de por sí va a empezar a tratar de compensar esta hipoxemia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la ventilación alveolar, aumenta por lo tanto el trabajo respiratorio, y esto a la larga puede dar agotamiento de la musculatura respiratoria, y si esto no se resuelve, a un fracaso respiratorio secundario. Y esto es a nivel respiratorio. A nivel cardíaco, lo que va a hacer es igual aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, el esfuerzo cardíaco, produciendo vasodilatación e hipertensión pulmonar. Y a nivel ya hematopoietíco, lo que nos va a producir es un aumento de la síntesis de la eritropoietina, esto es a largo plazo, y producirnos una eritrocitosis. La siguiente, por favor. Ok.
Por lo tanto, las indicaciones entonces para qué paciente se va a beneficiar de la oxigenoterapia. El paciente que tenga una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, sin embargo, aquí considerar, ¿no? En regiones a nivel del mar o de baja altitud, podemos tener la oxigenación menor a 90. Sin embargo, acá en altitud estamos nosotros usando un punto de corte del 85%. Cuando haya una situación clínica que sospeche que puede haber hipoxemia, ¿no? Cuando el paciente llega taquipneico, llega taquicárdico con cianosis, entonces también es una indicación. Tal vez el trauma severo no es tanto en relación porque hay algún problema respiratorio como tal, pero también es una indicación, al igual que el infarto agudo de miocardio y durante la cirugía y el posoperatorio. La siguiente, por favor. ¿Qué datos nosotros vamos a ver clínicamente que paciente puede necesitar? Es cuando la saturación de oxígeno esté bajo, cuando hay una cianosis central, hay aleteo, en los niños más chiquitos puede haber incapacidad para lactar o para alimentarse, el quejido, que es parte del síndrome de dificultad respiratoria, y ya cuando la afección es mayor hay una depresión neurológica, e incluso no puede haber este movimiento de cabeceo sincrónico con la respiración, que eso ya nos quiere decir que realmente estamos en etapas ya muy avanzadas. La siguiente, por favor. Ok, ¿y qué pasa cuando nosotros ya le ponemos el oxígeno? Entonces se revierte, ¿no? Se revierte la hiperventilación, se revierte la taquicardia, la vasodilatación, normalizando el aporte tisular de oxígeno, sobre todo a nivel neurológico, miocárdico y renal. Sin embargo, la siguiente, por favor, puede haber efectos que podemos tener contraproducentes con la oxigenoterapia. O sea, no todo puede estar bien, también podemos esperar efectos adversos. La siguiente, por favor. Entonces, al nosotros poner el oxígeno, si bien revertimos varias cosas, ¿no? Y mejoramos la hipoxemia tisular, sobre todo en cerebro, corazón y riñón, pero también al desaparecer la vasoconstricción hipoxémica, puede empeorar la relación ventilación-perfusión, puede haber un aumento de la presión de oxígeno, entonces esto sobre todo en los pacientes con enfermedad crónica que tienen una enfermedad neuromuscular, que puede ocasionar una depresión de centros respiratorios, produciendo una hipoventilación alveolar y a la larga pudiendo llegar incluso hasta un paro respiratorio. Es importante también mencionar que podríamos tener una retinopatía si nosotros manejamos, especialmente en los niños prematuros, que es una indicación de las más comunes en pediatría, que tenemos cuando usamos FiO2 muy altas, ¿no? Del 80% a más, el riesgo de retinopatía es mayor. Al aumentar igual el oxígeno, lo que podemos hacer es tener atelectasias por absorción cuando estamos usando un FiO2 igual de 50% o más. Y en los lactantes, cuando reciben el oxígeno, lo que puede hacer es por la fuerza, por el flujo de oxígeno que reciben en la carita, tener una alteración en el patrón respiratorio. Es importante igual preguntar si el paciente está recibiendo bleomicina, ponerle oxígeno también puede ser contraproducente porque puede empeorar la lesión pulmonar. La siguiente, por favor. Ahora, esto normalmente estamos hablando más sobre todo de la parte aguda. Hay indicaciones de situaciones de hipoxia crónica que también tiene indicación ponerle el oxígeno. Dentro de las enfermedades pulmonares, la enfermedad pulmonar crónica neonatal, ¿no? Por secundaria la displasia broncopulmonar, cosa más común. Igual alteraciones anatómicas como la hipoplasia pulmonar, una hernia diafragmática congénita, las enfermedades pulmonares intersticiales, la fibrosis quística cuando ya está avanzada, y en nuestro medio también, ahora que es un poco más frecuente, la bronquiolitis obliterante postinfecciosa. Y en el paciente, sobre todo que tiene enfermedad neuromuscular por una enfermedad pulmonar restrictiva,
porque hay una alteración, ¿no? Tanto sobre todo en la pared torácica, en la musculatura respiratoria. Cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior, que estamos hablando cuando el paciente tiene un síndrome de apnea y hipopnea del sueño, a la hipertensión pulmonar primaria o secundaria a enfermedad pulmonar, que también es otra indicación, enfermedades cardíacas con hipertensión pulmonar y en el paciente con cuidados paliativos. Son situaciones donde se tiene que considerar o tiene que valorarse la oxigenoterapia domiciliaria. La siguiente, por favor. Acá tenemos las condiciones más frecuentes que se sugieren o que tienen evidencia que deben recibir oxigenoterapia en domicilio. La fibrosis quística, que está en relación con lo que habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Las más importantes serían fibrosis quística, la displasia broncopulmonar y los trastornos del sueño. Y tenemos igual como último la hipertensión pulmonar sin enfermedad congénita cardíaca. La siguiente, por favor. Ok, todas estas situaciones crónicas tienen una particularidad en el paciente pediátrico. Que la mayoría de estas enfermedades, como la displasia, incluso la fibrosis quística en cierta parte o la bronquiolitis obliterante, son exclusivas de la edad pediátrica. La mayoría tiene un buen pronóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a necesitar oxígeno por toda la vida, ¿no? Tienen un tiempo limitado y el paciente poco a poco va a ir dejando, va a ir mejorando, entonces va a dejar la oxigenoterapia. Es importante que reciba, ¿por qué? Porque el desarrollo neurológico y el crecimiento somático dependen de esto. Entonces, sí es importante considerar en algún momento que si se tiene que ir con oxígeno o tiene que usar oxígeno, se lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, la valoración clínica es diferente por el hecho de la gasometría, entonces la oximetría es una buena herramienta. La siguiente, por favor. Es importante que el niño también necesita equipamientos específicos, ¿no? Que permitan sobre todo flujos de oxígeno bajos, porque la mayoría no requiere flujos altos. Entonces, y también necesitamos para el traslado, ¿no? Porque los niños que se quedan sin oxígeno por un tiempo y que necesitan, y entre la casa y el hospital que baje su saturación, sí nos puede causar complicaciones. Entonces se debe considerar que el paciente, además de la casa, tiene que tener un oxígeno portátil para su traslado. Muchos niños no necesitan todo el tiempo, a veces solamente es de noche, cuando el niño con displasia broncopulmonar o con hipertensión arterial solamente a veces puede necesitar menos de 15 horas, pero sí necesitan, ¿no? la terapia. Y también es importante que la mayoría de los pacientitos siempre va a necesitar una supervisión de un adulto, ¿no? O de un tutor o un cuidador para que se verifique que está recibiendo de manera adecuada y de manera correcta. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para poder empezar con esta terapia? ¿No? Necesitamos, bueno, el oxígeno, que vamos a revisar, creo, en la siguiente, las diferentes presentaciones que tenemos, el manómetro, un flujómetro, el humidificador, el sistema de flujos, es decir, cuál si va a ser mascarilla, cánula, va a ser una cánula de alto flujo, cuál dispositivo vamos a usar y un oxímetro de pulso. La siguiente, por favor. Las fuentes de oxígeno, tenemos el oxígeno en cilindro, que es lo más común, el concentrador de oxígeno y el oxígeno líquido. Para poder escoger cuál es el ideal para mi paciente, tengo que ver la edad, tengo que ver la actividad, el flujo de oxígeno que necesita el paciente, la adherencia, dónde lo va a recibir, cómo, no sé, toda la parte, si va a ser solo en el hospital, lo va a necesitar en la casa y cómo voy a ir recargando este oxígeno. La siguiente, por favor. En la siguiente se compara los tres diferentes sistemas de administración de oxígeno. Los cilindros, que es la más común, lo que más hay a disponibilidad, que son tubos que hay de diferentes tamaños. El más grande es de 6 metros cúbicos.
Son pesados, se cargan en una empresa y se puede dar flujos de oxígeno de 0 hasta 15 litros por minuto. Si estamos usando el tanque grande a 1 litro por minuto por una cánula nasal, este tubo grande nos puede durar hasta 4 días. Tiene una vida media relativamente larga, es accesible, ¿no? La desventaja es que es pesado y que si necesitamos darle flujos altos, el oxígeno se nos va a terminar rápido, ¿no? Entonces, es poco volumen, digamos, de acuerdo al tamaño, ¿no? Entre más chiquitos, los más pequeños que son de transporte, a veces nos pueden durar hasta unas 3 horas, igual si estamos usando flujos bajos de oxígeno. El concentrador, si bien también es algo que ya se ha hecho un poco más común en nuestro medio, es mucho más liviano, pero siempre va a necesitar una fuente eléctrica para poder generar el oxígeno. Hay flujos que nos pueden dar desde 0,5 a 8, y esto hay que revisar bien qué tipo de concentrador es, porque hay concentradores que dan flujos altos y hay otros que empiezan, ¿no? Desde 2 litros por minuto. La ventaja es que no se necesita recargar, pero sí necesitan un tubo de transporte, o sea, independientemente pueden tener el concentrador, pero si va a trasladarse el paciente necesitamos esto. Son pesados, algunos son muy ruidosos y consumen electricidad. Y el oxígeno líquido, que también, ¿no?, se carga esto por una empresa, nos puede durar hasta 15 días. Para el transporte también se necesita, que tiene que ser en una mochilita. Las ventajas es que es de fácil recarga y además es de fácil transporte, ¿no? La desventaja es que se evapora y puede haber problemas técnicos, ¿no? Sobre todo se puede congelar. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que nosotros hemos decidido cuál tipo de oxígeno es más accesible para el paciente, cuál puede tener, si bien es un concentrador, normalmente va a ser un concentrador o va a ser los tubos de cilindro. Después nos queda ver cómo nosotros vamos a administrar el oxígeno, qué dispositivo, cuál es el método de administración. Entonces, para esto hay sistemas de alto flujo y hay sistemas de bajo flujo. Los sistemas de alto flujo lo que nos permiten son FIO2 alto a una velocidad que sobrepasa la demanda del paciente. Entonces, por lo tanto, al tener un flujo alto, se puede proporcionar la totalidad del gas inspirado. Y la ventaja de esto es que también vamos a poder, en estos de alto flujo, tener FIO2 constantes y definidas. Y también se va a poder controlar la temperatura y la humedad. La siguiente, por favor. Dentro de estos sistemas, dentro de este sistema de alto flujo hay dos, ¿no? Los cerrados y los abiertos. Dentro de los cerrados vamos a ver el casco cefálico o la incubadora, que la concentración de oxígeno se acumula sobre todo en la parte baja, y sobre todo la bolsa de válvula mascarilla para reanimación, que nos puede dar un FIO2 del 100%, pero que sí necesita flujos de oxígeno altos, ¿no? De 10 al 15 litros por minuto. Además, bueno, este tiene el borboteador, la bolsa de reservorio y las válvulas unidireccionales. Al ser cerrado, si no están funcionando bien las válvulas, podemos tener mayor posibilidad de inhalación de dióxido de carbono, que sería una desventaja, pero la ventaja es de que podemos tener concentraciones muy altas de oxígeno. La siguiente, por favor. En los sistemas abiertos, la mezcla es estandarizada, o sea, cuando es un flujo alto es una mezcla estandarizada con el ambiente. Hay la posibilidad de reinhalar el dióxido de carbono es menor, y lo que normalmente se usa es, lo que nosotros estamos viendo acá es esta pieza en T, que se puede unir a un tubo de endotraqueal, o se puede unir al tubo de traqueostomía, la campana de oxígeno o la mascarilla también de tienda facial, sobre todo la mascarilla cuando hay algún traumatismo facial que no permite, ¿no?, que esté totalmente pegado. Y una campana de oxígeno que también se la usa mucho, pero
La ventaja es que solamente esto se puede hacer en pacientitos menores de 18 meses porque sofoca mucho, además condensa y a veces es poco tolerable porque está muy cerrado el paciente, ¿no? Y para que sea un sistema de alto flujo tiene que estar unido o tiene que estar conectado a un dispositivo de Venturi. La siguiente, por favor. En la siguiente, este dispositivo de Venturi con mascarilla es digamos, la más común, la que nosotros podemos ver que nos va a dar el dispositivo es lo que permite es que o sea, tiene una concentración exacta de oxígeno, se puede regular, pero al estar pegado todo el tiempo en la carita, no permite comer ni hablar, entonces igual, ¿no? Tiene una sensación de que sofoca, de confinamiento, y en el niño grande la desventaja es que se lo puede retirar. La siguiente, por favor. Eh, otro dispositivo es la cánula de alto flujo, que últimamente es algo que se está usando mucho, especialmente en los neonatos, porque puede llegar a evitar ¿no? la ventilación mecánica invasiva. Lo que permite es entregar una mezcla de aire y oxígeno climatizado, humidificado, mayor a lo que necesita el paciente. Normalmente se hace un cálculo de 2 mililitros kilo como una dosis, y esto permite disminuir la presión de la distensión y reducción del trabajo respiratorio. Hay, eh, al crear un alto flujo en el espacio muerto, lava el aire de este espacio, entonces concentrando realmente oxígeno y reduce el CO2, entonces el paciente tiene mayor oxígeno, tiene, tiene mayor oxígeno, mayor disponibilidad de oxígeno. ¿No? Entonces, en el niño pequeño, el espacio muerto es de 3 litros por kilo, y en un niño más grandecito, mayor de 6 años, ya se parece al del adulto, que es 0.8. Entonces, está un poquito igual en esto la relación de la dosificación, de cuánto oxígeno necesita. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente vamos a ver, eso es un sistema de alto flujo que lo que además ocasiona es una presión positiva en la faringe, perdón, de 6 centímetros de agua, que lo que evita es que se colapse, y al evitar igual que se colapse, en cierta medida igual evita el colapso de la vía aérea pequeña y por lo tanto reduce el autopep, disminuye atelectasis, disminuye el trabajo inspiratorio. En el gráfico, en el dibujo podemos ver que es un dispositivo sencillo, que sí tiene que ser de goma, que las cánulas que entran a la nariz tienen que ocupar toda la fosita nasal del niño. Tiene efectos secundarios que sí es muy ruidoso, que nos puede dar un neumotórax o un neumomediastino como un efecto colateral, un barotrauma, y a veces, como esto se puede aplicar en salas que no son tal vez de terapia intermedia o terapia neonatal, retrasa la atención oportuna en terapia intensiva. Entonces, si se va a empezar esto en una sala de neonatología, terapia intermedia, el paciente tiene que estar bien controlado y vigilado para ver cuándo es el momento, si hay respuesta o no, para pasarlo a otro modo ventilatorio. La siguiente, por favor. La siguiente está en relación con lo que les mencionaba para poder dosificar. Entonces, en el niño chiquito, menor en el recién nacido, se va a empezar con flujos más altos porque tienen un espacio muerto mayor de 0.6, mientras que a medida que va creciendo, estos flujos tienen que ir disminuyendo, ¿no? Y con esta cánula podemos alcanzar FiO2 del 50%. La siguiente, por favor. Las indicaciones a veces todavía están controversiales, especialmente en pediatría. Está cuando la necesidad de aporte de oxígeno es elevada, cuando hay una insuficiencia respiratoria moderada, puede ser después de que se lo extuba, puede estar en esta etapa de postintubación, y cuando hay un disconfort con las máscaras, ¿no? Con la mascarilla, con la máscara de reservorio y la máscara de Venturi, puede ser esto una opción,
La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos, bueno, eso sería todo en relación con los sistemas de alto flujo. Vamos a empezar con el sistema de bajo flujo. Estos no proporcionan la totalidad del gas inspirado. Todos los sistemas necesitan el borboteador, que sirve como reservorio de agua para humidificar el oxígeno, y se puede suministrar FiO2 desde el 21 al 90%. No porque sean bajo flujo significa que pueden dar FiO2 bajos. Podemos llegar a tener FiO2 altos como de un 90%. Las indicaciones van a ser cuando hay enfermedades agudas o crónicas, leve a moderada, o cuando igual hay una dificultad respiratoria. La siguiente, por favor. La cánula nasal, que es lo que nosotros más usamos, que es el sistema digamos, más útil. ¿Por qué? Porque es sencillo y es cómodo, entonces además permite el movimiento del niño, que pueda estar lactando, que pueda estar comiendo, que pueda estar hablando. La desventaja es que es imposible determinar realmente cuánto es la FiO2 exacta. Podemos tener un FiO2 aproximado, ¿no? Con esta fórmula, pero puede esto variar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el niño tiene menor volumen residual y mayor frecuencia respiratoria, entonces realmente no podemos llegar a calcular exactamente. Si usamos un flujo rápido, un flujo alto, lo que nos va a ocasionar es resequedad e irritación de las fosas nasales, incluso produciéndonos hasta epistaxis. El flujo máximo del oxígeno son 2 litros, se puede usar hasta 4 litros, pero más realmente es poco tolerable, ¿no? Entre 2 a 3, 4 como excepción, pero no permite flujos muy altos como en el adulto de 6 litros, ¿no? O en del adolescente realmente son flujos bajos. El riesgo es que por la sequedad se puedan obstruir las fosas nasales o la obstrucción de los mismos, de la misma cánula, y si esto no nos percatamos, habría una falla terapéutica. La siguiente, por favor. La mascarilla simple, que es igual es otro dispositivo común, que en esta sí necesitamos que los flujos, a veces igual es un error muy frecuente, el mínimo flujo que va a recibir una mascarilla tiene que ser de 5 litros por minuto. No podemos usar menos flujo, porque va a acumular el CO2 y lo que va a ocasionar es que esté el paciente inhalando dióxido de carbono. Y tampoco flujos superiores a 8 litros por minuto o 10, puede aumentar más la FiO2. Las ventajas es que es sencillo y que podemos tener FiO2 de 40 al 60%, y que los orificios laterales, la mascarita tiene orificios laterales que permiten que pueda salir el aire que expira, ¿no? Que no se quede ahí adentro y no se acumule. Las desventajas es que es poco confortable y que en los niños chiquitos sobre todo son mal tolerados porque no pueden lactar, y que el niño también se quita fácilmente. La siguiente, por favor. La mascarilla con reservorio es como la otra mascarilla, pero tiene una bolsa donde permite que la acumulación más de oxígeno, y que permite que el FiO2 sea más alto. Las indicaciones son igual con una enfermedad aguda, crónica, con hipoxemia, dificultad moderada. Igual, no se puede usar flujos bajos para que se pueda llenar el reservorio. Necesitamos que los flujos sean mayores de entre 10 a 15 litros por minuto para poder tener un 100% de oxígeno. La siguiente, por favor. Hay dos tipos. Hay las que tienen las válvulas unidireccionales, tanto en la mascarita como en la entrada de la bolsa de reservorio. ¿Eso qué quiere decir? Que el aire que se exhala, eso se sale al ambiente, esto ya no ingresa, entonces todo el tiempo está inspirando eh, un flujo de oxígeno más concentrado. Mientras que cuando no hay esta válvula, el aire que expira se llena en la bolsa. Entonces, 1/3 de la bolsa está ocupado por ese aire expirado y 2/3 por el oxígeno.
Esta relación es un error mío. El FiO2 cuando no es cuando no hay las válvulas es entre 35 y 60 y cuando hay las válvulas unidireccionales es del 80%. Este medio también nos sirve para anestesia. Igual, ¿no? Las desventajas son las mismas, es poco confortable y a veces hay que estar vigilando que no se quite y que esté funcionando de manera adecuada las válvulas. La siguiente, por favor. Bueno, esto sería la revisión, entonces ya conociendo cuáles son las indicaciones, qué tipo de oxígeno voy a usar o que tengo disponible para usar y también prever si va a necesitar el cambio o no. Después tenemos que escoger cuál es el método, ¿no? Entonces, y de acuerdo a esto, este es un resumen de acuerdo al flujo de oxígeno, cuál es la FiO2 que voy a dar de acuerdo a la patología o a la necesidad de mi paciente. Como podemos ver, las cánulas nasales, que son las puntas nasales simples, son las que nos dan menos FiO2, pero son también las que nos van a dar, que son las más útiles y tal vez son la que mejor adherencia puede tener. Las mascarillas aumentan, la mascarilla con reservorio incluso puede aumentar, puede llegar hasta el 100%, siempre y cuando sea con la válvula unidireccional. Las de alto flujo, la máscara con esta Ventimask, que es la que tiene el sistema de Venturi, de acuerdo igual al flujo de oxígeno, podemos llegar hasta un 50%, y las cánulas nasales igual podemos llegar un FiO2 hasta de un 100%. La siguiente, por favor. Ya para terminar, igual en este resumen es prácticamente ¿no? lo mismo. Tal vez mencionar algo que he mencionado, que tanto los halos y los cascos cefálicos, si se conectan también a un sistema de Venturi, nos puede dar flujos altos de oxígeno y mayor concentración de oxígeno que cuando no se conecta. Pero que ya de acuerdo a la patología, a la gravedad del paciente, nosotros debemos escoger cuál es el sistema de flujo de oxígeno que más se acomode a nuestro paciente. La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo. No sé si tienen dudas o preguntas. Bien, agradecemos a la doctora Adriana Asturizaga, felicitamos por su exposición tan completa. Yo creo que al final vamos a ver si hay preguntas. Vamos a pasar a invitar a la doctora Noelia Medina como panelista, que nos puede comentar acerca de este tema, qué más nos puede decir acerca de la oxigenoterapia, eh, su experiencia, etcétera, etcétera. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Y gracias a la doctora Asturizaga por la charla que nos ha dado, realmente muy completa. Como ella decía, ¿no? Desde un principio, la terapia con oxígeno se tiene que considerar como un medicamento, el oxígeno, ¿no? Y siempre va a ser segura de acuerdo a lo que monitoricemos nosotros, ¿no? Creo que eso es bien importante, que a veces se nos pasa, ¿no? De ponerle a un paciente oxígeno, ya sea por cánula nasal u otros dispositivos, y dejarlo así pensando que pues el oxígeno no le va a hacer daño en ningún punto, pero siempre debemos tratarlo como un medicamento, ¿no? Que sí puede tener efectos adversos. Entonces siempre hay que monitorizar este tipo de pacientes de manera continua porque el manejo siempre va a ser dinámico, ¿no? Entonces, bueno, como bien ella decía, ¿no? Cuando nosotros estamos en una situación de hipoxemia, vamos a desarrollar mecanismos de compensación, ¿no? Para tratar de preservar el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, todo esto va inclusive poder llegar a agotar los músculos respiratorios y podría llegar incluso al fracaso respiratorio. Entonces, es importante que nosotros como pediatras sepamos detectar en qué momento el paciente va a necesitar aporte de oxígeno y en qué momento va a necesitar tal vez dispositivos de mayor flujo que le den mayores FiO2 a los pacientes o ir evaluando continuamente estos pacientes para ver en qué momento va a necesitar por ahí ya un dispositivo invasivo tal vez, ¿no?
Entonces, algo igual que quiero recalcar bastante, que la doctora también lo dijo, pero que incluso hay ensayos clínicos aleatorizados que se han publicado recientemente, ¿no? Respecto a la cánula de alto flujo, es que si bien nosotros en nuestro medio no tenemos a la mano, ¿no? En todos los centros, en los hospitales, ¿no? Las cánulas nasales de alto flujo, en los servicios de emergencias, por ejemplo, o en piso, es importante que sepamos que si en algún momento tenemos, ¿no? A la mano estos dispositivos, evaluar al paciente continuamente, ¿no? Esto es algo que repetimos bastante, ¿no? Evaluar continuamente al paciente, porque hay algunos estudios que han mencionado que a veces nos confiamos mucho de la cánula nasal de alto flujo, pensando que le estamos dando una buena FIO2, y que también, ¿no? Como dijo la doctora, igual estamos lavando también todo lo que es la vía aérea superior, disminuimos, ¿no? El CO2, pero a veces nos confiamos mucho de estos dispositivos y se ha visto que en pacientes que han llegado a ingresar a una terapia intensiva y que de inicio han estado con cánula nasal de alto flujo, han habido más comorbilidades, ¿no? Y complicaciones porque se ha retrasado el manejo dentro de una terapia intensiva, ya sea con ventilación no invasiva o ventilación invasiva, por haber tardado, ¿no? Con el tratamiento con cánula nasal de alto flujo. Entonces, como digo, es bien importante conocer y saber bien todas las herramientas que tenemos nosotros, todos los dispositivos que tenemos nosotros para administrar oxígeno, desde las cánulas nasales simples, las mascarillas, todo lo que mencionó la doctora, hasta la cánula nasal de alto flujo y por ahí un CPAP, ¿no? Entonces, para saber en qué momento vamos a ir escalando esa terapia de oxígeno o en qué momento vamos a decir, bueno, este paciente necesita ya algún dispositivo invasivo o no invasivo, ¿no? Entonces, mm, es bueno repasar siempre estos temas, ¿no? Eh, de qué cuidados tenemos que tener con cada dispositivo, con mascarillas simples, con mascarillas con reservorio, cuánto tiempo podemos usar cada uno de estos dispositivos, qué cosas tenemos que ver del funcionamiento de los dispositivos, ¿no? A veces uno lo da por sentado, pero son cosas importantes que el momento de ver al paciente, pues o lo van a beneficiar o lo van a dañar, ¿no? Y puede que la evolución no sea la favorable que nosotros esperamos. Pues muchas gracias y pues le cedo la palabra al doctor Urquieta. Gracias. Bueno, gracias, doctora. Muy buenos aportes. Bueno, ahora, si es que hay preguntas, por favor, podrían habilitar micrófono para los participantes. Doctor, tenemos habilitado el chat por si quieren dejar alguna pregunta para que usted las pueda leer. Sí, sí, claro que sí. A ver, veremos si hay algunas preguntas, por favor. Creo que no hay hasta el momento preguntas. Yo les voy a preguntar, bueno, en los servicios de pediatría y también en los servicios de emergencias y de terapia intensiva, muchas veces vemos que algunos pacientes están con oxígeno en las diferentes modalidades, sea con ventilador, invasiva o con flujos bajos incluso, y la saturación está llegando a 100, está marcando 100%. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo aconsejable? ¿Qué se debe hacer o qué debemos hacer los pediatras, los residentes que están, residentes de pediatría e incluso las enfermeras de ese servicio? ¿Qué deberían hacer con el aporte de oxígeno cuando ven una saturación de oxígeno del 100% en forma permanente? A veces con concentraciones bajas de oxígeno, a veces con concentraciones altas. Entonces, ¿qué debemos hacer?
doctoras. Doctor, cuando ya estemos con un 100% de saturación con el sistema que uno haya escogido, tal vez ya es momento de escalonar hacia abajo o disminuir el flujo, ¿no? Si, aunque sea un flujo mínimo, ir tratando, si está con mascarilla, al mínimo que puede recibir 5, ya estamos con 100, entonces ir tratando de bajar y retirar el aporte de oxígeno, porque también el oxígeno, como hemos mencionado, es un medicamento y también nos puede traer toxicidad si lo usamos cuando ya no se necesita. Entonces, es ir disminuyendo, ¿no? Disminuyendo el menos, ir disminuyendo el flujo para que el FIO2 sea lo menor posible y podamos ir retirando el aporte. Ya, gracias, doctora. Entonces, sí, ¿no? Es importante valorar eso, porque hay, sobre todo en neonatología, porque la concentración, la saturación de oxígeno, si ya está llegando al 100%, pues ya va a empezar a producir toxicidad. Entonces, es prudente bajar la concentración de oxígeno para que logre una saturación por debajo incluso de 95, ¿verdad? Sí, doctor, justamente igual a veces los dejamos, ¿no? Saturando 100% a los pacientes y tal vez a veces hay el temor, ¿no? De mejor no le quito, lo dejo con el oxígeno y me siento más seguro yo mismo como médico o como enfermera, pero ahí cometemos el error, ¿no? De los efectos adversos que tiene el oxígeno. Entonces sí, igual como decía la doctora, totalmente de acuerdo, ¿no? Ir liberando al paciente del oxígeno porque es un manejo dinámico, ¿no? Eso, gracias. Bueno, no hay más, nadie ha hecho ninguna pregunta. A ver, un comentario más quería dar o preguntarles. A veces en la emergencia o en consultorio, muchos de los pediatras vemos niños con cuadros respiratorios que a veces son muy sutiles en cuanto a su dificultad respiratoria y en cuanto a su cianosis, que no siempre es muy evidente cuando el cuadro no es tan grave. Sin embargo, a veces auscultamos los pulmones y evidenciamos que hay algún grado de broncoconstricción. Entonces, en esos casos vemos que el paciente está respirando tranquilo, relativamente tranquilo, pero a veces tiene algo de taquicardia. Entonces, en esos casos es importante hacer una oximetría de pulso para ver cuánto está saturando y verificar si necesita o no oxígeno. ¿Qué comentario pueden hacer al respecto? Sí, doctor. Lo que pasa es que puede incluso estar con saturaciones adecuadas o límite, ¿no? Pero ahí está ya empezando su sistema de compensación. Entonces sí puede estar con saturación incluso el 86, 87%, pero con una frecuencia cardíaca elevada, con taquicardia, con taquipnea. Entonces tenemos que reducir el trabajo respiratorio. Entonces para eso igual, ¿no? Clínicamente valoramos y sí se puede beneficiar con flujos tal vez de oxígeno de o sea, bajos flujos de oxígeno sería lo ideal. Ya, gracias. Bueno, creo que no hay preguntas. Vamos a cesar el curso. Agradezco nuevamente a la doctora Adriana Asturizaga y a la doctora Noelia Medina por su brillante exposición y revisión de este tema. Y además voy a invitar para la siguiente semana, para el tema, para el módulo número 3, para el 21 de este mes, que cae en día jueves. Vamos a invitarles con el tema de la laringitis aguda y su gravedad del cuadro a todos los participantes y nos despedimos ahora de las doctoras y de todos los participantes y agradecemos a INTI por su colaboración en este curso. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, muchas gracias. gracias.